Oye, por un lado, en un intento de blanquear lo que Milei ha hecho durante este año de libertarismo, al que yo le llamo pseudo libertarismo, porque después suelen ser bastante represores y bastante censuradores, dicen, acabó con la inflación en 10 años, redujo la inflación, hay por fin un superávit, pero luego te dicen, ni ellos mismos en el intento de blanquearlo pueden dejar de reconocer el aumento de la indigencia en Argentina, el aumento de la pobreza con el desempleo y con el debilitamiento del Estado benefactor Mercedes. Así es. En este primer año de Milei, él ha atacado a sectores claves de la economía. Dijo que iba a atacar la casta, pero terminó perjudicando a los sectores más desfavorecidos, más vulnerables, como los jubilados, por ejemplo, los trabajadores de sectores que no son extractivistas, que son los más perjudicados, de la industria, de los sectores que necesitan que haya movimiento económico en el país para justamente tener posibilidades de avanzar y crecer, porque eso es lo que está faltando. Un movimiento económico que permita justamente el desarrollo de Argentina. O sea, en realidad lo que está haciendo Milei es guardar la plata bajo el colchón, entonces dice que hay plata, pero a costa de la salud, a costa de que la economía no se mueva, a costa inclusive de la calidad de vida de las personas, porque hasta derechos tan básicos como medicamentos de los jubilados, como lo que es todo el sector de educación e investigación de las universidades públicas en Argentina ha recortado tremendamente. Si tienes un ingreso muy bajo, si además tienes la producción baja, si no hay circulante, digamos, si no hay dinero en el bolsillo de los argentinos o de cualquier otro país, pues los ciudadanos, la gente de a pie, pues ya no está comprando, y si no está comprando, pues tienen que bajar los precios de los productos sí o sí, porque si no, no se compran. Y entonces, si eso Claro. se da de manera sistemática, si se bajan los precios porque no están comprando, porque la gente no tiene poder adquisitivo, porque se partió el 50% del poder adquisitivo de los argentinos, pues era lógico, era obvio que iba a bajar la inflación. Con tanto Sí. recorte que le Pero está igual haciendo si muy vulnerable. estamos, perdón, solamente que quería nomás para completar, ¿verdad? Para no, que no quede como que es un logro que haya bajado la inflación. Si miramos las cifras regionales, tampoco es la inflación más baja. Sigue siendo alta la inflación de Argentina en comparación a otros países. Sí, efectivamente, pero mira qué graciosos, o sea, lo venden como un logro cuando en Sí. realidad es consecuencia del golpe durísimo que le ha dado a los sectores populares. Ese es el meollo del asunto. Este otro dato que muestra, por ejemplo, Eduardo Garzón del estimador mensual de la actividad económica por sector, él mismo lo dice, todos los sectores económicos se hundieron, con excepción del sector primario y la intermediación financiera. Pero dice, la construcción, la industria, el comercio se desaceleraron, se descalabraron y hay recesión. ¿Qué significa la recesión en castellano puro y simple? Pues que no creció el país 2 trimestres consecutivos y entonces lo que sigue es, ya viene una desaceleración, ya llegamos a una recesión, lo que podría seguir sería una crisis económica, porque finalmente estás desacelerando y estás dejando de crecer de manera consecutiva. Y Alemania primero lo negaba, Mercedes. No sé si de hecho tú te acuerdas Sí. que a inicios del 23 te metías tú a la definición de recesión de Wikipedia, por ejemplo, y entonces cambiaron esta que decía que 2 trimestres consecutivos sin crecer era recesión y le pusieron candado para que nadie la pudiera editar. Entonces, cuando sus propias fórmulas no funcionan, Cambian cambian la los fórmula. conceptos. Entonces, que me digan algunos medios de comunicación que mi ley tiene un 56% de aprobación, no sé, Mercedes, algo no me huele bien ahí. Realmente es muy llamativo. Es muy llamativo que él tenga esa aprobación, pero creo que también hay como todavía... Eh, primero habíamos dicho que Milei es un experto en su agenda comunicacional. Entonces él ha sabido hacer una estrategia comunicacional donde responsabiliza a los gobiernos anteriores de todo lo que hoy está sufriendo el pueblo argentino y que es necesario el ajuste para sincerar
la economía, las condiciones de vida reales de Argentina, y que antes se estaba como tirando la casa por la ventana, decimos en Paraguay, ahora como gastando más de lo que se podía, de lo que se producía. Entonces ese discurso es muy fuerte todavía y la gente sigue usando. Vi la otra vez que le estaban entrevistando a una jubilada que se quedó sin medicamentos y decía, sí, esto estamos pagando por todo lo que robaron antes. Y otra jubilada le respondía, no, vos no tenés medicamentos por culpa de Milei, le decía. ¿Verdad? Y fue así como la discusión de por qué se estaba originando la situación. Pero yo creo que en eso es Milei es muy hábil. Está, no sé nomás cuánto tiempo más, porque ya ha pasado un primer año, creo que a partir de ahora sería bueno que ya se le responsabiliza a él de la situación económica en Argentina. Es que mira, dice Julián Tobar de España, el dato mata relato. Y cuando tú pones en perspectiva comparada, esto que ves acá es el aumento de la pobreza. Son los niveles de pobreza disparados en el primer trimestre del año 2024 y no hay, aquí no es tema ideológico, no es que si los zurdos o los derechistas, o sea, sus recortes finalmente se han traducido en cómo se ha disparado hasta un 52.9%, por no decir 53%, la pobreza. O sea, en un año creció 53% la pobreza. Y eso, mira, ni siquiera los medios de comunicación occidentales que han querido blanquear a la administración de Milei, ni siquiera ellos lo pueden negar. Si gustas, haz el comentario y quiero que pasemos a ver un documentalito de 2 o 3 minutos de la BBC para que veas cómo hay un intento de blanquear a Milei. Adelante. Solamente quería decir que la gente que piensa que Milei va a sacar adelante a Argentina haga la comparación con los países que hoy son del primer mundo. Los países del primer mundo no se han desarrollado destruyendo su industria nacional. Ellos justamente han sido proteccionistas siempre para desarrollarse y después han pedido a los países del tercer mundo que no sean proteccionistas justamente para acceder a materias primas baratas a costa de la explotación de nuestros pueblos. Y eso es lo que está haciendo Milei. Entonces, si él no está industrializando, él está favoreciendo el extractivismo, entonces no esperemos convertirnos así en un país del primer mundo. Claro. Para quienes se acaban de conectar, estamos hablando con Mercedes Canese de Asunción. Ella es ingeniera industrial, docente universitaria, maestranda en energía de FIUNA, ex viceministra de Minas y Energía, así que sabe de lo que habla, asesora parlamentaria y consultora en temas de energía e industria. Así que, pues bueno, es quien nos está acompañando y nos está ayudando a analizar lo que pasa en Argentina. Ahora vamos, y yo de aquí le pediría a la audiencia que observe dos cosas, Mercedes. El intento de blanquear a Milei, pero a pesar de ese intento, hay datos que no se pueden esconder. Vamos a escucharlos. Javier Milei es el primer libertario en gobernar un país y el primer economista en gobernar Argentina. Pero estos son apenas dos de los hitos que marcó en su primer año de gobierno. Milei ganó la presidencia con la promesa de sanear la economía, lo que incluye una reducción radical del tamaño del Estado. Y en solo un año logró reducir la inflación. Esto explica por qué mantiene su popularidad con índices de aprobación cercanos al 56% de los votos. Los mismos que consiguió cuando ganó la presidencia en segunda vuelta. Esto a pesar de que los argentinos atraviesan la peor recesión de América Latina, un desplome del consumo y un fuerte aumento de la pobreza. En BBC Mundo te contamos 4 cosas inéditas que ha hecho este líder libertario que suponen un cambio radical para Argentina. Cuando Milei postuló a la presidencia era un outsider, con apenas 2 años de experiencia en el Congreso. La Libertad Avanza, el partido político que se había formado para impulsar su candidatura como diputado, no tenía alcance nacional. No me importa quién sea mi rival en el balotaje, les gano a todos. Así, este ex panelista de televisión se convirtió en el primer presidente de Argentina sin estructura partidaria en llegar a la Casa Rosada. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Esto le costó caro. Su espacio no obtuvo una sola gobernación y apenas logró menos del 10% de los escaños en el Senado y el 15% en la Cámara de Diputados. Pero a pesar de gobernar en minoría, con el apoyo de otros partidos, logró que se aprueben sus principales propuestas. Aportó mucho su pragmatismo, digamos, ¿no? Su cintura para negociar, planteó esas posiciones de máxima, pero después fue pragmático en desescalar, digamos, y
y llegar a puntos de entendimiento. Milei también usó más de 40 decretos de necesidad y urgencia, llamados DNU, y vetó leyes del Congreso, llevando a sus opositores a acusarlo de abusar de esta herramienta constitucional. Es un sinsentido de lo que debería ser un cuestionamiento mayor a todos los mecanismos cesaristas constitucionales, pero cesaristas, bonapartistas, autoritarios. Argentina nunca tuvo un presidente como Javier Milei. ¡Soy el león! ¡Rugió la vez! El libertario parece querer demostrar en cada acto que no es parte de la tradicional casta política que asegura detestar. Pero más allá de su estética, muchos en Argentina están preocupados por sus constantes agresiones contra quienes piensan distinto. Desde su cuenta personal en X, en donde se define solamente como economista, el presidente suele descalificar e insultar a otros. Incluso ha insultado a muchos de sus pares, incluyendo a Luis Ignacio Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y a Gustavo Petro, también a periodistas. Es en Argentina donde gran parte de los periodistas son, digamos, mentirosos y calumniadores seriales. Además de haber enfriado su relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien definió como una persona que no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. Sus seguidores afirman que simplemente es alguien genuino que dice lo que piensa. Pero sus críticos también llaman la atención que estos ataques, viralizados por las redes sociales, pueden fomentar la violencia política. Otra cosa inédita en el gobierno de Milei es que el presidente argentino emprendió lo que él mismo bautizó como el mayor ajuste de la historia de la humanidad. Con su metáfora de la motosierra, que utilizó como símbolo durante la campaña, arrasó con 1/3 del gasto público. Esto llevó a que Argentina deje de tener déficit fiscal, es decir, más gastos que ingresos, uno de los principales causantes de la inflación. Milei también sacó del rojo las reservas del Banco Central y le está devolviendo credibilidad financiera a la Argentina. También el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, pronostican que en 2025 será el país de la región que más crecerá. Sin embargo, el costo que han pagado los argentinos por este megaajuste ha sido enorme. Este año la recesión fue la peor de América Latina, un 3.4% del Producto Interno Bruto. Y la pobreza tuvo su mayor aumento en 20 años. Ahora, más de la mitad de los argentinos es pobre. Y 2 de cada 3 niños son pobres. Milei ha reconocido que su sinceramiento de precios, incluyendo devaluar el peso a la mitad, llevó a un aumento de la pobreza. Pero asegura que las correcciones económicas que está realizando están generando una baja de estos índices. En noviembre también anunció que la recesión terminó y prometió que de ahora en adelante todo lo que queda es crecimiento. Quizás la cosa más inesperada que hizo Milei en su primer año fue apreciar el valor del peso, la misma moneda que durante su campaña llamó excremento. Milei había prometido que iba a dolarizar la economía y a dinamitar el Banco Central. Sin embargo, su gobierno explicó que tuvo que postergar estos planes porque primero, para hacerlo, debía resolver la deuda que tiene en el Banco Central. Lo que sí pasó es que al recortar el déficit fiscal, el peso se apreció. Y esto, si bien es bueno para la moneda local, también ha traído un problema inesperado. Argentina, que era un país atractivo por su cambio favorable, ahora se puso cara en dólares, algo que incrementa el costo de vida de los argentinos, afecta al turismo y a la industria. Si bien el peso es ahora una moneda más fuerte, Milei no ha renunciado a su idea de eliminarlo. Asegura que a través de la libre competencia de monedas, el peso irá desapareciendo. ¿Cómo entender, Mercedes, a esta gente que te dicen hay más pobres que nunca, 2 de cada 3 niños son súper pobres, el empleo está devastado, pero dicen le devolvió la credibilidad financiera a la Argentina? Y además no cuenta un dato clave, que esto tiene que ver con la producción de hidrocarburos. No es, y que es algo que no es obra de Milei. Milei no hizo nada para que el sector hidrocarburífero suba, sino que realmente fue la inversión en el desarrollo de la cuenca hidrocarburífera nacional que se hizo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que llevó al descubrimiento de Vaca Muerta y que hoy está siendo explotada por el gobierno de Milei, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos claves que faltan en el análisis de un medio tan prestigioso llaman mucho la atención, pero tiene que ver, Jesús, también con que
el discurso que quieren dar este tipo de medios es que puede ser muy conveniente un gobierno así, porque obviamente es conveniente para el primer mundo tener gobiernos tan cipayos y entreguistas como el que tiene Milei en su política exterior, ¿no es cierto? Donde él inclusive hasta hace el ridículo en los foros internacionales por su extremo fanatismo por líderes que no hacen lo mismo que él hace. Son líderes que defienden su industria nacional, los del primer mundo, ¿no es cierto? Entonces él, y además también él cabalga sobre los errores que han cometido los gobiernos anteriores. Yo creo que no hay que excluir ahí a los gobiernos peronistas de muchos errores que han cometido, así como también creo que nos ha pasado en nuestro país, en otros países, que hemos cometido errores que han llevado a que la gente también piense que en una solución mágica, porque si bien Alberto Fernández vimos que generó mucho empleo, que mejoró la economía, él no quiso tomar medidas estructurales, que fueron las que hicieron que también aumente la inflación, porque él no quiso castigar al sector financiero, benefició al sector financiero durante su gobierno, no haciéndole cargo de todo el endeudamiento que se había generado. Ese era el sector que tenía que haber pagado, porque vemos que es también un sector de alta renta, así como otros sectores de muy alta renta a los cuales él no quiso aumentar impuestos ni hacer partícipe de lo que debería haber sido una política para justamente mejorar la situación económica de Argentina y esa elevada inflación que hubo al final del gobierno de Alberto Fernández le llevó a la gente también a tomar decisiones desesperadas o probar algo nuevo. Y entonces ojalá que lo que actualmente es la oposición en Argentina también tenga propuestas que sean superadoras, no otra vez lo mismo que siempre han propuesto. A personajes como Alberto Fernández en México les llamamos los progres buena ondita o los feministas de ocasión. Y gracias a personajes de pseudoizquierda como Alberto Fernández, luego tenemos a personajes tan nefastos y tan oscuros como Javier Milei. Mira, para la gente que todavía no cree, mira este discurso que acaba de dar Milei en Italia. Una verdadera joya para el anecdotario. Y ya más en mi espíritu austríaco, ¿sí? No, porque a partir del año 2014 me convertí en un devoto cuasi fanático fundamentalista de la escuela austríaca, a punto tal que no solo que, digamos, o sea, me enamoré de Mises, de Hayek, sino que me enamoré de Rothbard y me hice anarquista. Por ende, encima soy anarcocapitalista, con lo cual, además desprecio el Estado. Y estoy adentro del Estado para romperlo todo, para achicarlo. Y ya más en mi espíritu austríaco, ¿sí? Estoy adentro del Estado para destruirlo, para adelgazarlo. Si tomamos en consideración que la razón de ser del Estado es la cosa pública, lo que se refiere es que la gente quede lo más vulnerable posible y que se rasque con sus propias uñas, porque el Estado, como él lo concibe, no estará ahí para ellos. De verdad, ¿cómo hay argentinos que defienden esto? Claro, yo pienso que es un fenómeno mundial porque hay como una exacerbación del individualismo y realmente no podemos ser individualistas en un mundo en el cual estamos todos juntos, ¿no es cierto? Todos, por eso es que también vemos que, por ejemplo, en los BRICS se plantea cómo construir ese bienestar, ese futuro compartido, esa prosperidad compartida, porque todos estamos en el mismo planeta, que es otro error también que ha cometido Milei de salir de los BRICS. Ese ha sido un tremendo error que ha cometido, que le ha costado caro, porque después de decir que Xi Jinping era un comunista con el cual él no iba a negociar, tuvo que llegar a un acuerdo con él por las necesidades de divisas que tenía. Pero el salir de los BRICS también ha perjudicado económicamente a Argentina. Y esto que vemos al final, son los datos de indigencia que también aumentaron, y estos son la indigencia por rango de edad, lo que nos habla que en un país en donde el Estado no actúa, porque finalmente él mismo dice que es fanático fundamentalista de la escuela austríaca, y la escuela austríaca lo que dice es que el Estado solo se detenga a impartir seguridad, pero que desregule la economía y que deje que cada quien se rasque con sus propias uñas.
bueno, pues ahí están las consecuencias. Quiero agradecerle, Mercedes, a la gente que nos está mandando su apoyo. Luis Gustavo Galván, muchas gracias por el super sticker. Gracias también a Juanjo, que nos dice, la carne que no se consume, profesor, en Argentina se va para China, quiere dólares y ahora dólares. El mismo Juanjo, gracias, nos vuelve a mandar otro comentario, dice, los gobiernos anteriores tuvieron problemas mundiales, crisis financieras, guerra, COVID, sequía, problema de energía y los dólares necesarios para comprar. Sí hubo errores, pero es una mirada parcial. Pues la cosa es que gracias a personajes como Alberto Fernández y estas divisiones que hubo con Cristina, y también a la falta, Mercedes, no me dejarás mentir, de cuadros, porque luego parece que nuestros líderes argentinos, bueno, sudamericanos en general, latinoamericanos, y en eso yo le doy una palomita, un acierto a López Obrador. Pareciera que nuestros líderes se quieren perpetuar en el poder. Evo Morales ahí fregando en Bolivia. Bueno, Lula tuvo que regresar del hospital a gobernar otra vez en Brasil. Cristina, que no se termina de ir. ¿Por qué no forman cuadros que lleguen a llenar esos vacíos? ¿Por qué no confiar más en el trabajo de, ¿sí me explico?, de crear gente con esa conciencia de clase, para que no tengan que ser ellos omnipresentes todo el tiempo, porque se desgasta la figura también? Sí, realmente AMLO ahí ha mostrado un gran ejemplo. En su momento también Lula le propuso a Dilma Rousseff como candidata a presidenta, y bueno, fue presidenta 2 periodos hasta que le hicieron un golpe de Estado también. Pero sí, creo que hay una dificultad muy grande de construir nuevos liderazgos. Es más difícil a veces cuando se está en una oposición total, porque no se tienen los recursos que tiene la derecha para posicionar nuevas candidaturas, ¿no es cierto? Entonces esa es una realidad objetiva. Pero cuando se está en el poder y cuando se tiene realmente ya mucho acumulado, como no podemos decir que el peronismo no sea una estructura que ha acumulado muchísimo a lo largo de todas estas décadas, debería tener mucho más capacidad de proponer figuras, y que sean figuras donde la gente no sienta que de nuevo es el establishment, ¿verdad?, que es lo que de alguna forma pasó inclusive con Massa, o en su momento Scioli, que hoy forma parte del gobierno de Javier Milei. Entonces es muy importante también hacer la autocrítica, y ojalá que puedan ellos trabajar mejores figuras. Le veo con muy buen perfil a Axel Kicillof. Ojalá que él pueda ser uno de los candidatos y que no sea el único, que haya muchas propuestas en la Argentina para que realmente la mejor sea una propuesta unitaria que pueda hacer frente a este modelo extractivista que está destruyendo algo que es muy difícil de reconstruir, como es la industria nacional.